saludo de nuevo, buenas noches, bienvenidos a Wilson Smith. Y en esta ocasión, pues tenemos de vuelta a la doctora Ceci con este tema que nos presentará el día de hoy, un tema que está muy interesante y que tendrá continuidad va a tener continuidad en su siguiente charla. En esta ocasión el tema es relaciones codependientes, ¿verdad? Y ahorita ella nos va a platicar al finalizar cuál va a ser el siguiente tema, para quien esté interesado, tome nota de la fecha, ¿verdad? Y yo le doy la bienvenida a la doctora Ceci y pues ella nos presenta este tema. Gracias, Ceci, bienvenida a tu casa. Muchas gracias, Fernando. ¿Casi nos escuchamos? Sí. Ya sé. Voy a acercarlo más. Buenas tardes, qué bueno que vinieron. Me da mucho gusto ver muchas caras conocidas, otras nuevas. Sí. Pues bueno, el tema que les voy a compartir hoy desde el lado clínico son las relaciones codependientes. Sí, he visto que esto lo han abordado en una de las charlas informales que presentan en meses anteriores, ¿verdad? Y cómo se daban este tipo de vínculos. Entonces, lo que yo les voy a presentar es respecto a lo que se tiene en la literatura y cómo lo manejamos desde la cuestión clínica y obviamente de cómo se aborda y cómo se trata, ¿no? Las opciones de tratamiento. Bien. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Bien, entonces, pues en esta imagen, pues nos habla más o menos de qué es lo que estamos hablando, ¿no? Digo, nos muestra de qué es lo que estamos hablando. Lo que sí quiero hacer, hincapié es en la diferencia de lo que veíamos de un trastorno de personalidad dependiente a una conducta ya codependiente. Aquí la situación codependiente nos vamos a dirigir más en las cuestiones de sustancias o algunas enfermedades mentales que requieran que alguien nos esté cuidando y se genera este vínculo patológico que ahorita vamos a ver. Y les recuerdo la personalidad dependiente, que es un trastorno, tiene que ver con esa necesidad urgente de que alguien tome decisiones por uno mismo, porque le da temor, necesita que alguien esté ahí siempre para protegerlo y así. Entonces, a veces pareciera como que es la misma cosa y la realidad es que no. Al hablar de codependencia tiene más que ver con una cuestión de adicciones, ¿sí? Pero ambos generan como este vínculo demasiado pegado, ¿no? Con otras personas. Bien, históricamente el concepto se ha ido modificando, les digo, hasta llegar al punto de que pues tiene un montón de definiciones. Cuando hablamos de codependencia, inmediatamente se habla de una relación de pareja, confundiéndose con lo de la celotipia, que es lo que vamos a ver después, ¿no? Pero aquí nos vamos a referir más a esta relación codependiente, que casi siempre es el cuidador de la persona que consume, no necesariamente una pareja, sino puede ser una madre, un hermano, ¿verdad? Entonces, este concepto se empezó a emplear en los años 60, más o menos, cuando empezó la investigación de casi todo, ¿no? Y refiriéndose a aquella persona que vivía con un adicto al alcohol y que le impedía que esta persona saliera de la adicción porque de alguna manera tenía una ganancia, ¿no? En el estar cuidando a esta persona, y vamos a ver todas esas características que definían en ese entonces al codependiente, ¿no? Entonces, después se fue modificando el término hacia aquellas personas que se dedicaban a cuidar, corregir y salvar, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando como el redentor, de que es incluso el salvar a una persona con problemas de adicciones, ¿no? Pero no nada más así como algo maternal, sino ya comprometiendo su propia salud, ¿no? En este caso la persona se involucra en situaciones de vida bastante conflictivas, porque esta persona, al quererse el rescatador, el héroe y así, termina sufriendo y frustrándose, porque no se da cuenta que este tipo de relación, en vez de ayudar a que la persona deje la adicción, está cuidando a que no llegue a lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Tocar fondo. No lo deja tocar fondo, entonces la persona no cambia y el círculo vicioso continúa, ¿no? De que pues es que no te puedo dejar solo, te tengo que proteger, aún a pesar de mi insatisfacción y del gasto de mis recursos, ¿no? De tiempo, de dinero, de esfuerzo. Entonces, una situación bastante frustrante, ¿no? Y que esto, por ser un círculo vicioso, pues obviamente múltiples recaídas, ¿no? Entonces, sí queda claro hasta aquí a qué nos referimos con el codependiente, o sea,
desgastarse por el otro, ¿sí? Y no ayudarlo, pues, al final de cuentas, ¿no? Porque no ponen límites, es este vínculo que después vamos a ir viendo de que mis emociones dependen de tus emociones y tus emociones deben depender de lo que yo hago, ¿no? Entonces, un vínculo muy patológico, ¿no? ¿Y por qué se da este tipo de vínculos? ¿Por qué no todas las personas lo ejercen? ¿O por qué no todos terminan así? ¿Por qué los que terminan así terminan tan mal, ¿no? Desafortunadamente esto viene con cuestiones de crianza, esto viene desde la infancia, con la cuestión de la relación con la madre, ¿no? En las diferentes etapas del desarrollo psicosocial nos dicen, el referente de seguridad en el mundo es la madre, ¿no? Entonces, imagínense una madre ausente, una madre fría, una madre que desafortunadamente tenga depresión, ansiedad o algún otro trastorno mental o el simple hecho de que esté estresada por cuestiones económicas o la violencia y así. Entonces esta madre no también esa seguridad en el bebé, de abrazarlo cuando es necesario, de darle de comer y abrigo cuando es necesario, de darle la protección. Entonces, este individuo recién nacido va generando esa seguridad en el medio, ¿no? En la siguiente etapa, que no nada más está la satisfacción de las necesidades básicas, que es la de la vinculación, ¿sí? La madre se torna como incongruente en el cuidado del niño, en la muestra de afecto y preocupación. Entonces el niño empieza a tener conductas para llamar la atención, ¿no? Y para ser tomado en cuenta, porque pareciera como que fuera invisible, ¿no? Entonces empieza a generar aquí estas dificultades y los tipos de crianza que ya se van estableciendo a partir ya del preescolar, ¿no? El tipo de crianza que va generando esta vulnerabilidad para el desarrollo de codependencia son esos padres que son como dictadores, ¿no? De aquí se hace lo que yo digo, no me importa lo que pienses, no me importa si puedes o no puedes, aquí tienes que hacer esto porque así se hace. Y si no lo haces, entonces me voy a enojar contigo y el niño lo interpreta como que no quiere, que ya no lo van a querer. Entonces, este padre rígido, esta madre rígida, al dar estas órdenes intransigentes y dar apertura al diálogo, hacen que el niño tenga que obedecer para sentir que no va a perder el cariño o el amor del progenitor, ¿no? Y esto pues se va a ir repitiendo en la vida adulta, de que pues, si yo no lo cuido o si yo no hago lo que me pide, pues entonces ya nadie me va a querer y no está padre, está bien, ¿no? Los siguientes son los más sobreprotectores, ¿no? Entonces, yo te cuido y tú vas a estar bien solamente conmigo. Si yo te voy a cuidar del mundo y todo, porque todo ya está mal, entonces tienes que hacer todo lo que yo te digo para que tú estés bien, ¿no? Entonces, estas madres sobreprotectoras también van generando vulnerabilidad, ¿no? No significa que todos los padres que son así dictadores y todos los sobreprotectores van a generar personas codependientes, pero sí se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de relaciones. También aquellos padres permisivos, ¿no? Que prácticamente ese niño, pues haz lo que quieras, ¿no? Tú sabrás, ¿no? Entonces, el niño tiene que hacer algo para ganarse esa atención, ese cariño, y a veces esas conductas no son las más adecuadas, pero siempre esta búsqueda de cariño y sobre todo de identidad, ¿de acuerdo? Cuando una persona no es tomada en cuenta, entonces, ¿cómo va a ejercer su identidad? ¿De qué es lo que quiero? Si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque también el sobreprotector no lo deja ejercer esa identidad, porque están tomando decisiones por él todo el tiempo, ¿no? Igual con las permisivas, de repente él puede empezar a hacer estas cosas, puede ir desarrollando su identidad y pues cierta autonomía, pero luego tiene dificultades para enfrentar las consecuencias, ¿no? Que vamos a ver más adelante. También tenemos problemas con las madres que son demasiado críticas, ¿no? Que todo el tiempo le está diciendo, no, es que esto está mal visto, y qué va a decir la gente, y esto es incorrecto. Entonces, así como, bueno, no soy capaz de tomar decisiones y necesito que alguien tome decisiones por mí, porque todo lo que hago es mal visto, no es aceptado, ¿no? Es criticado de manera inadecuada. Entonces, mejor que lo tomen las decisiones alguien más, ¿no? Bien, entonces, este tipo de prácticas parentales son los que favorecen el desarrollo de una personalidad codependiente. ¿Sí? Y como veíamos la vez pasada en cuanto a los vínculos familiares, o sea, no necesariamente que una mamá sea así, va a generar el mismo efecto en todos los hijos, ¿no? O sea, depende también las cuestiones genéticas y los otros estímulos que tengan el desarrollo. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta con uno de los tipos de crianza y esto? Bien. Lo que sigue son otra definición que dice que la codependencia es un esquema,
¿sí? Que ya se formó de la infancia y que ante un estímulo vamos a responder de manera automática de acuerdo a este esquema que ya se nos formó, como el que no, mi voz no vale, porque pues todo el tiempo me han dicho que yo tengo que obedecer nada más, ¿sí? De que yo no sé tomar decisiones y que es mejor que las decisiones las tome alguien más, ¿sí? O todo lo que hago va a ser inadecuado, entonces alguien me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces este esquema se activa de manera automática y pues en consecuencia puede favorecer si tienen estos vínculos, porque algo bien interesante es como al final, por ejemplo hablando de las relaciones de pareja, termina uno eligiendo a una pareja que tiene que ver con la búsqueda inconsciente del padre o del progenitor o quien dio la crianza para repetir ese mismo patrón que es el único que conoce. Y bueno, entonces es cuando sucede la codependencia, ¿no? Entonces, como definición en este caso, habla como este esquema que representa un estancamiento en el desarrollo, porque se supone que el niño una vez que adquiere la seguridad en el mundo va desarrollando su identidad y pues en este caso queda estancado, ¿no? Produciendo que esta persona... ¿sí? Una pregunta, por ejemplo, ahorita estás manejando diferentes etapas sobre, en el caso de la protección de o diferentes crianzas entre lo que está manejando. Es complicado como padre saber cómo está criando los hijos, ¿no? Si lo está manejando de una manera adecuada o no adecuada, si era correcto o incorrecta, ¿no? Sin embargo, ¿cómo podemos, o cuáles serían unos patrones a una temprana edad, como detectar esa parte de que se están generando una codependencia o que estamos generando nosotros, nuestros hijos, ese tipo de condiciones? ¿Cuáles serían como esas pequeñas puntos rojos que dices, creo que no va por ahí, ya lo estoy viendo que está haciendo otras cosas, ya veo que se deja mandar por sus amigos, ya veo que es el último que están escogiendo, veo que se escoge, no sé, cosas que de repente son puntos que uno puede detectar a temprana edad, porque ya creo que el adulto está, pero bien en chino, poder estar diferenciando, reparando este tipo de cosas, porque pues nos tocan nuestras familias que a veces hasta, no inconscientemente con la parte de codependencia, pero le dejamos hacer la protección al hermano más chico, a la mamá, y se hace codependiente de cuidar a los padres, ¿no? Y todos los quitamos, pero ya son codependientes, o sea, están trabajando y pues ya cuando muere fallece, pues ya son alejados, son personas que están muy solas, ¿no? Sí, porque no hicieron su vida, ¿no? Así es. Y qué bueno que pregunte esto porque es como la pregunta del millón. Porque además aquí vienen cuestiones culturales, porque la crianza típica en México antes era de que el papá mande lo que él dice se tiene que hacer y no importa lo que pienses al respecto porque aquí él tiene los pantalones y lo que él dice se hace, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que efectivamente este tipo de crianza genera que la codependencia sea como casi obligado y bien visto en la mujer, ¿no? Porque esto del cuidado y la responsabilidad lo tienen que hacer las mujeres. Entonces, ¿por qué en México hay más mujeres codependientes? Pues las cuestiones culturales, ¿no? Entonces, si nosotros queremos romper este ciclo, lo que tenemos que hacer son cambios en la cuestión cultural, que es bastante complicado, pero lo que sí ayuda mucho es que nos informemos, ¿no? Que si yo estoy viendo que mi hijo está teniendo conductas que no son satisfactorias, porque no significa que estén incorrectas o que sean malas, pero que no son satisfactorias para él, entonces sí buscar orientación y llevar en la escuela para padres algo que se llama como crianza positiva, donde sí le hacen a nosotros como observaciones de, oye, mira, pues tu niño está inseguro, hay que trabajarle más esto, tu niño es muy irritable, intolerante, explosivo, entonces hay que hacer esto otro, porque es muy individualizado, porque aquí juegan también muchas cosas de la personalidad de los padres, ¿no? Sí, porque de repente se enoja, se hace igual que el papá, ¿no? Y ya lo vemos como algo normal. Y pues no, ¿verdad? Es algo que se tiene que corregir. Y sí, eso viene a complicar bastante porque no hay un test como para decir a ver qué tipo de padre eres, ¿no? Bueno, sí hay algunos, pero son como más informales. Y aquí otro problema que tenemos es de que ambos padres no están de acuerdo con los mismos objetivos y el mismo estilo de crianza. Y entonces empiezan a generar problemas porque luego está el padre dictador con una madre permisiva, ¿no? Y entonces, en vez de ayudarle al niño, lo que estamos haciendo es atacarlo y maltratarlo de dos frentes, ¿no? Entonces, sí es bastante complicado. Se tendría que hacer mucho en esto y sí lo están haciendo. Por ejemplo, hay una asociación civil que se llama Humanamente que están yendo a las escuelas, algunas escuelas, a educar a algunos profesores para detección de algunas patologías, ¿no? Y evitar esto.
pero desafortunadamente requiere mucho tiempo, muchos recursos y voluntad. Entonces, muchos de los que asisten a fuerza y pues a la fuerza no sirve nada, ¿no? Entonces, sí, es como bastante complicado. Pero el primer punto tendría que ser información, ¿no? Para despertar el interés, porque muchas veces actuamos porque no tenemos información, o la información que tenemos está distorsionada o está mal enviada, ¿no? Entonces, sí, es como un grave problema. Y sí, yo me enfoqué más, no en lo preventivo, porque que tendría que ser lo mejor, pues, pero lo enfoqué más así en el adulto, como entre nosotros, cómo identificarlo y sobre todo cómo tratarlo. Porque sí, el origen, pues sí es importante conocerlo, porque lo dicen, yo porque soy así, ¿no? Y si le quieren echar la bolita a alguien, no es cierto, no, o sea, es que entenderlo que también los padres, pues, como padres no somos perfectos, no sabemos qué hacer y respondemos a lo que podemos y con cuestiones culturales, ¿verdad? Pero sí, muchas gracias por la pregunta. Que debe como para un tema, ¿no? Y da para un tema lo de crianza positiva, lo de, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, es súper interesante y es cuestiones ya de terapias sistémicas, por ejemplo, de las personas que vinieron la vez pasada que están en esto de lo sistémico, eso lo trabajan excelente, de esta relación. Pero lo que sí quiero dejar claro es de que esta crianza hace que los niñitos o las personas, que se van a volver después adultos, le den más importancia a lo externo, a los estímulos externos de qué dirán, les caerá bien, les caerá mal, si lo hago, qué va a pasar con nosotros, cómo me van a ver, en vez de decir qué es lo que yo quiero, con qué me siento seguro, qué es lo que me hace bien, qué es lo que... Y poner el límite cuando me tratan mal, ¿no? Acá le enseñaron a que su opinión no vale, que no es tomado en cuenta, entonces se espejea en el ambiente para saber si está haciendo lo correcto o lo incorrecto. Y lo malo es cuando llega con una persona que podemos decir como perversa o un adicto, que es otro problema, ¿no? Que en vez de espejearlo para ayudarlo a crecer como persona, pues lo están encadenando y se están yendo al hoyo ambos, ¿no? Bien, entonces, también se define a la codependencia como un defecto en la realización de la autonomía y la identidad, ¿no? Como les decía, por estas etapas y esta relación con los papás, ¿no? Entonces, encontré esta frase que me parece muy, muy adecuada, que dice que estas personas repiten las mismas conductas ineficaces que utilizaron cuando eran niños, ¿no? Para sentirse aceptados, queridos o importantes. Entonces, todo el tiempo están buscando esas tres cosas, ¿no? Que sean aceptados, queridos e importantes. Y tras esta búsqueda, pues caen en este tipo de relaciones, ¿no? Y con esto buscan aliviar el dolor y la pena de sentirse abandonados, porque efectivamente el que no te tomen en cuenta, el que no vales, el que tengas que obedecer, pues es una especie de abandono, porque entonces ¿quién te cuida, quién te quiere, quién te hace sentir seguro, ¿no? Y dice, paradójicamente las conductas codependientes perpetúan esos sentimientos de dolor y pena de sentirse abandonados porque eligen a alguien que todo el tiempo le va a hacer tener esta sensación, ¿no? Entonces es muy importante intervenir para que esta codependencia termine y termine este sufrimiento y este sentimiento de abandono, que muchas veces son interpretaciones nada más, son juicios de valor, realmente no está sucediendo ningún abandono, pero la persona sí lo siente, ¿sí? Entonces, la psicoterapia se basa precisamente en eso, ¿no? En quitar esos juicios de valor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, les decía lo de la búsqueda de identidad, ¿no? Entonces, como adultos, ¿sí? Como no tuvieron esta fuente por medio de los padres, pues lo van a buscar en los amigos, en una pareja, ¿no? Y les digo, desafortunadamente, esta codependencia se vuelve como un rol, les digo, generalmente reproducido por las mujeres en México. Estudios internacionales para checar codependencia y diferencias en sexo entre hombre y mujer realmente no es mucha diferencia en los países del primer mundo, porque pues la crianza es distinta, la cultura es distinta, pero en México más del 60% de las personas con codependencia son mujeres, ¿no? Y les repito, tiene que ver con cuestiones como cualidades que le atribuye la cultura mexicana, ¿no? De que la mujer tiene que cuidar, tiene que proteger a los demás, incluso a costa de su felicidad, así como, ya tuviste un hijo, pues ya te fregas, ya no vas a hacer tu vida, o sea, ahora te tienes que fregar a tu hijo o a tu pareja, ¿no? Porque es tu cruz, ¿verdad? Esa es la frase típica, ¿no? Entonces, el codependiente tiene este perfil de mártir, ¿no? De que se tiene que sacrificar, el perfil del héroe, porque lo tiene que rescatar, ¿sí? El perfil de altruista, de que yo lo voy a sacar adelante, ¿sí?
y algunos estilos parentales, ¿no? Que es repetir los mismos esquemas que él conoció es lo que va a reproducir, por eso es muy importante que conozca a otros para no seguir repitiendo esos patrones, ¿no? Y la exigencia de controlar a los otros y su ambiente dentro de una relación dependiente se da más con los padres, ¿no? Cuando el progenitor, como veíamos la vez pasada, es de tipo pasivo-agresivo, de que aquí se hace lo que yo digo, pero una vez que tú caes, pues ni modo, pues retiro lo dicho y te voy a dictar rescato, ¿no? Que vamos a ver más adelante que hay 4 tipos de codependencia. ¿Sí? Bien, entonces, al final, sí, y a lo que se enfoca la terapia de las relaciones codependientes es, la persona codependiente es adicta al adicto, ¿sí? A la persona. Entonces, como decía la vez pasada, ¿no? De tocar fondo, o sea, no se trata de que la persona con el problema de adicción le caiga el 20 o toque fondo para cambiar, sino a veces al cuidador con el que tiene esa codependencia, con este vínculo de la persona con la adicción, ¿no? Y que esa relación codependiente, porque luego dicen las mamás, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen esta relación codependiente, dicen, es que no lo puedo abandonar, ¿qué tal si le pasa algo malo? Pues le va a pasar lo que tenga que pasar, si no, nunca va a cambiar, ¿no? Y a veces nunca sucede lo tan malo que ella suponía, ¿no? Entonces, pero sí es ponerle el límite a la madre, pues, que es como el más fuerte en cuanto a este concepto, ¿no? Y se protege al enfermo dependiente de los efectos y consecuencias de las drogas, y entonces este muchacho o esta persona no va a cambiar porque no siente la necesidad, porque no ha tenido un estímulo negativo que lo ayude a salir de esa conducta que queremos eliminar, ¿no? Algunas otras personas, les decía, definen a la codependencia como una enfermedad, ¿no? Que está presente en cada miembro de la familia, porque en cada persona dentro del círculo tiene algún tipo de comportamiento codependiente de los 4 que vamos a ver más adelante, ¿no? Y al final dice, la diferencia entre un adicto y el codependiente es que pues el adicto es a alguna droga, ¿no? Y el codependiente es adicto al adicto, ¿no? A la persona que tiene un problema de adicción. Y no lo deja salir de ahí, ¿no? Y se vuelve un círculo vicioso como el de la adicción, ¿no? Pues dirigiéndonos más a la codependencia como una cuestión de vínculo, ¿sí? Del que me importas, pero te quiero ayudar y no sé cómo, porque al mismo tiempo que te quiero ayudar, no quiero perder el control de lo que tienes que hacer. O sea, te quiero ayudar y tienes que hacer lo que yo te diga, porque yo te quiero ayudar y porque está bien. Entonces ahí estamos. Sí, entonces es una patología del vínculo en la cual hay una excesiva tendencia a preocuparse por el otro. Les digo, invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio, ¿no? Y esto genera una negligencia de sí mismo y debilitando la personalidad, ¿no? De la persona que cuida, la persona codependiente, ¿no? Y encontré esas imágenes que es así como, así más obvio, ¿no? O sea, porque está, por ejemplo, el cerebro, o sea, mentalmente, por ejemplo, cuando son situaciones de pareja, ¿no? Así como, ok, ya fui a terapia, ya entiendo que tengo que romper este vínculo, ¿sí? Pero lo pone frente a la persona y está otra vez la situación y cae, ¿no? Entonces es súper complicado poner ese límite, porque entonces emocionalmente cuando queremos poner límite empieza la culpa. ¿Y qué tal si se hace daño? ¿Qué tal si de veras pasa algo malo? ¿No? Entonces es un poco complicado, ¿sí? Entre lo que se supone que tienen de conocimiento y al momento de actuar, ¿no? Y tener que hacer las cosas. Por ejemplo, esta de la sirenita, ¿no? Lo que les decía, llegan a un punto en que el codependiente se hace daño, ¿sí? Y en vez de ayudar a la otra persona, lo único que están haciendo es empezar y caer al pozo ambos, ¿no? Dice, la codependencia es tan fuerte que complacemos al grado de permitir que el otro nos consuma la vida y estamos felices creyendo que eso es amor, ¿no? En el caso de una codependencia, a una persona, digamos, como la sirenita, pues prácticamente se motivó para que la otra persona comiera, ¿no? Y ni siquiera para quitarle el hambre por siempre y pues ella va a terminar desgastada, ¿no? Bien, entonces, dice, estas personas viven por ellos, ¿no? Para ellos, se desviven, dejan su vida a un lado, pierden círculos familiares, su vida gira alrededor de esta relación con el adicto, insisto, puede ser madre, puede ser pareja, ¿no?
Y esta persona pierde el control de su propia vida, de sus límites, ¿sí? Y invierte toda su energía en el adicto para sentirse que es útil, ¿no? Y en esta otra dice, la mujer codependiente tiende a olvidarse de sí misma para dedicarse totalmente al otro. Lo malo de no poner límites es que incluso soporta agresiones, entonces aquí ya se vive una situación de violencia, ¿no? Dice, perdona todo, hasta la violencia física y emocional, ya que cree que perdonarlo es una muestra incondicional de amor, ¿no? Cuando pues no lo es, porque no tiene amor ni para sí mismo como para tolerar que alguien la humille, ¿no? Como esto que dicen la hipertolerancia, ¿no? Dice, la principal característica del codependiente es su hipertolerancia, refiriéndose a esa capacidad de soportar, que es su cruz, ¿verdad? Emociones y situaciones que las personas no tolerarían, y esto lo hacen incluso porque es prolongado. Entonces, es bien curioso, porque ya cuando se empieza a abordar el punto, ¿no? Pues tienes que empezar con uno, que dice, no, pues una terapia familiar, ¿no? Siempre nos encontramos con esto, ¿no? Dice, ¿por qué no levantas tu autoestima para que levantes la mía? ¿No? O sea, no, el problema está allá, entonces el cambio tiene que venir allá para que yo esté bien. O sea, no, es poner límites incluso con uno mismo, que es el principal, y empezar a generar el cambio, ¿no? No esperar a que, ay, no, pues es que si yo voy a terapia, él también que vaya. O sea, no, el problema de esta codependencia es, tiene que empezar uno, ¿no? Y en este caso, pues el adicto tiene que trabajar su adicción, mientras el codependiente trabaja lo suyo, ¿no? Porque les digo, de repente cuando van a terapia creen que tienen que ir así, ¿no? O sea, no, son dos personas distintas, no es una sola, ¿sí? Entonces no puede ser una intervención con los dos juntos ahí. Cada uno tiene que trabajar, integrarse, porque estamos hablando de una cuestión de identidad, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser como dos individuos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, les decía, una relación codependiente, piensan, ¿no?, que son responsables de los pensamientos, sentimientos y acciones del otro. Ah, ya se emborrachó porque le grité, pues mira, gritando cuando llegó borracho, ¿no? Entonces, o sea, no es esto, ¿no? Y piensan que lo que hace el otro es responsable de lo que me siento, ¿sí? Se emborrachó, entonces yo me siento culpable, me siento defraudada, me siento triste, o sea, no, se emborrachó y punto, ¿no? O sea, no tienes por qué generar este vínculo patológico de lo que él hace o lo que deja de hacer, tenga que afectarte de manera directa, ¿no? Entonces, y eso es las cuestiones de los límites. Y ya una relación sana, que sería cuando esta persona ya se trató o que le fue bien en la vida, entiende de la cuestión de la individualidad, la cuestión de la identidad. Yo soy responsable de mis pensamientos, de mis emociones y de mi conducta. Si yo encuentro malestar en mis pensamientos, percepciones, emociones o conducta, pues entonces busco ayuda. Yo no voy a responsabilizar al otro, ¿no? Entonces, eso requiere compromiso y buscar unas fuentes que me puedan ayudar a modificar lo que no me gusta, ¿no? Como la oración de la serenidad, ¿no? Bien, entonces, y entender que los pensamientos, conductas y del otro son del otro, nada de que, ay, pues es que sabes que no le acepté y se enojó, entonces lo tengo que aceptar para que no se enoje. No, ese es el problema de él, o sea, yo no quiero, no, gracias, ¿no? ¿Por qué me voy a enganchar de que si el otro le va a caer mal o no le va a caer bien porque se lo rechacé, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de límite, ¿no? Entender que, obviamente, sin ser grosero, ¿verdad? Bien, entonces, la codependencia ha sido explicada desde 3 puntos de vista, según uno de los artículos, ¿no? Les decía, como una enfermedad primaria del sistema familiar donde hay una persona con adicciones, ¿no? Porque más de una persona va a generar esta codependencia con el adicto creyendo que lo está ayudando porque culturalmente sí le enseñaron, ¿sí? Entonces, es muy importante que entiendan que la cuestión de la adicción tiene que ser tratada, ¿de acuerdo? Para evitar que siga afectando a todo el sistema familiar y generando codependencia, ¿no? El otro abordaje le decíamos como trastorno de personalidad, que no es un trastorno de personalidad codependiente, es un trastorno de personalidad dependiente, que su tratamiento es distinto a esto y que no tiene que ver directamente con la adicción, sino aquellas personas que necesitan aprobación todo el tiempo para que tomen decisiones por ello, ¿no? Y la conducta adaptativa. La codependencia como conducta adaptativa es lo que después se va generando como patológica, ¿no? Porque al principio es eso, mi hijo tiene un problema de adicciones, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces
yo como madre algo hice mal, porque siempre es automático ese pensamiento, ¿no? Culturalmente nos hacen creer que si un hijo es adicto es la culpa de los papás. Y lo acabo de decir al principio. Entonces empieza la culpa, ¿no? En vez de trabajar en eso, es así como empieza la culpa. Mi hijo se hizo adicto, entonces es mi culpa. Entonces yo tengo que hacer algo por rescatarlo, ¿no? Y como no llevan orientación, desafortunadamente empiezan a generar este vínculo patológico de la codependencia, ¿no? Por la culpa, casi siempre lo que lleva a los padres. Y en las relaciones de pareja no es la culpa, es el que yo tengo la responsabilidad moral de ayudarlo porque le voy a quitar lo borracho, ¿verdad? Entonces, como ese reto de que yo lo voy a hacer cambiar, ¿no? Entonces empieza, hay una situación codependiente, ¿no? Entonces, según este artículo, manejaba 4 tipos de personalidades o de formas de ser codependiente, ¿no? Uno que es el codependiente directo, que es el peor, ¿no? Ahorita vamos a ver de qué se trata cada uno. Es el directo, el indirecto, el tolerante y el perseguidor, ¿no? El dependiente directo es aquel que dice, bueno, mi familiar, mi amigo, mi hijo, lo que sea, tiene un problema de adicción, ¿sí? Y esta persona le proporciona la droga, el dinero o incluso el lugar donde pueda consumir la droga con tal de tenerlo ahí. Y es muy típico de las mamás, ¿no? Así como, ay no, mi hijito pobrecito tiene un problema de alcoholismo y la otra vez se durmió en la calle. Pobrecito, mejor le va a traer su alcoholito aquí en la casita para que mejor aquí se alcoholice. O sea, ¿no? Pero les digo, son cuestiones culturales, ¿no? Entonces, ese es el peor de todos porque aquí hay que trabajar de manera intensiva con el familiar diciéndole, pues, oye, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, cuando uno está metido en estas cosas, uno no ve cosas que son muy obvias, ¿no? Entonces, sí es hacerle la observación de, pues, oye, prácticamente lo estás drogando tú, la adicción la estás alimentando tú, en vez de ayudarlo, lo que estás haciendo es hundirlo más y hundirte además con él, porque a ti te está costando dinero, te está costando tu tiempo y tus cuestiones familiares, ¿no? El siguiente es el codependiente indirecto, que es el más común, ¿sí? Que es aquel que tiene una oposición declarada de que no me gusta que seas adicto, yo no quiero que sigas consumiendo lo que esté consumiendo, ¿no? Pero a la vez protege al adicto, así como, no, aquí no se consumen sus cochinadas, aquí se va a la puerta para que duerma en la calle y ya llega el muchachito a las 4 o 5 de la mañana y, ay, pobrecito amigo, ni modo que lo deje en la calle, le va a dar frío y le seguro una comida, le da una botella. Entonces, esta persona sí claramente le está diciendo, yo no quiero que fumes, yo no quiero que tomes, yo no quiero, ¿sí? Pero si el muchacho en algún momento necesita ayuda, esto lo da de una manera desproporcionada para rescatarlo y entonces no deja que la persona se haga responsable de las consecuencias de la adicción, ¿no? Y entonces la persona no cambia y esta persona se va a estar desgastando, ¿no? La siguiente es el tolerante, ¿no? Así como, pues también yo no estoy de acuerdo con que tome, incluso sufro, la típica madre sufrida o la esposa sufrida, que cuando llega la persona en estado de ebriedad o todo sucio, todo crudo, ¿no? Así como, ay, pobrecito de mí, así, pero no hace nada, ¿no? O sea, no pone límites. Como dice aquí, es el rol del sufridor, ¿no? Nada más la pasó, pobrecita de mí, como eres malo, pero no hace nada por romper ese vínculo, ¿no? Y nada más dice, contempla cómo se destruye la persona, ¿no? Queriendo sacar lo que pueda de bueno o noble con él, así como, es un borracho, desobligado, mal padre, mal esposo, violento, pero es tu papá y lo tienes que creer, ¿no? O sea, no le tolera un montón porque cree que sí está bien, o sea, pues no está bien, pero alguien se lo tiene que hacer notar. Y les digo, y es el típico de películas mexicanas de la época de oro, sí, ¿no? Y luego ya está el codependiente perseguidor, ¿no? Sí, controla la conducta destructiva o sea, sí le pone límites, ¿no? Pero llega un momento en que en vez de poner límites, lo invade, ¿no? A ver, tu mochila, a ver, los cajones, ya hueles a qué, o sea, no te vincules, déjalo, él tiene que... Entonces, si se fijan, el codependiente no nada más es así como, pégame, pero no me dejes, o sea, no, es diferentes formas de manifestarse, y el perseguidor es hasta que genera una lucha de poder con el adicto y que en vez de ayudarlo, pues lo utiliza como justificación para seguir en la conducta adictiva, ¿no? Entonces es bastante complicado y les digo, si hay un problema de adicción bastante grave, como les decía la vez pasada, no es nada más el problema la persona que tiene la adicción, sino su círculo, ¿no? Que veamos que afecta a la cuestión familiar y cuando ya se hace una relación codependiente,
se tiene que tratar a la persona con quien tiene este vínculo codependiente, que es patológico, ¿no? Me enfermizo. Bien, entonces, ¿qué caracteriza a las personas codependientes? Pues depende qué tipo de codependencia lleve, ¿no? Pero en general son personas que sacrifican su tiempo, esfuerzo, dinero para resolver los problemas de los otros, en este caso de los adictos, o salvar a la pareja o un amigo, ¿no? Hay una asociación civil que habla de la codependencia emocional con otra persona que a lo mejor no es adicta, que es así, el típico pégame pero no me dejes, ¿no? Y eso pues es un tema distinto, y en ese aplica esta que dice que la persona que es codependiente tendrá tendencia a entrar en relaciones con personas que tienen muchos problemas afectivos, sociales, familiares o financieros para rescatarlo, porque el rescatar a alguien que tiene problemas le da sentido a su vida, porque está como vacío, está como sin sentido, ¿no? Entonces, el hecho de encontrar a alguien así le mueve y le da un sentido de que, pues ahora sí ya encontré quien me necesite, ¿no? Entonces, yo necesito que me necesiten, y entonces hace ese vínculo codependiente autodestructivo, ¿no? Y que hace que las otras personas, si no hacen esa codependencia igual que él, pues abusen de ellos, ¿no? Entonces, pero ese es un tema un poco distinto que es, ¿no? Y sobre las personas codependientes, su existencia va alrededor de las necesidades de a la persona con la que son dependientes, ¿no? Y internamente se van manejando mucho la culpa, la sensación de pérdida de control, la situación de identidad, que si por alguna situación a la persona que tiene esta codependencia la pierde, pues la persona entra en una situación de crisis bastante compleja, porque es como si la mutilaran, ¿no? Porque como vimos en el dibujito, se sienten que son una sola y al momento que lo pierden, sienten que pierden todo, ¿no? Estas personas codependientes aparecen como víctimas inocentes de las circunstancias la mayor parte del tiempo, ¿no? Porque cuando hablan para pedir ayuda o con las amigas por el chisme y así, cuando platican las situaciones como, ay, pobrecita, ¿no? O pobrecito, entonces siempre se ven como las víctimas de la situación, cuando realmente son ellos las que están favoreciendo este tipo de conductas. Entonces, cuando van a platicar con las amigas o la comadre que le dicen pobrecita, lo único que están haciendo a ellas es reforzarlo, su papel de víctima, que le va a dar como esa dopamina que necesita para seguir con ese círculo vicioso de la codependencia, ¿no? Entonces, si hay un codependiente, lo ideal no es ir a pedir el consejo o la opinión de los amigos o la comadre, es indicarles que vayan a terapia. Una de las características que yo les mencionaba al inicio con la codependencia es el echarle la culpa al medio externo, ¿sí? Pues yo lo tengo que cuidar porque es mi cruz, yo lo tengo que cuidar porque es mi hijo, algo hice mal y yo tengo que cargar con él, o sea, no hay esa autoexploración de decir, bueno, pues las circunstancias fueron distintas y yo lo que voy a hacer es buscarle ayuda profesional para que él salga adelante, o sea, no, yo tengo que cargar con esto, ¿sí? Y pues tiene una situación de autodestrucción y sin generar ningún beneficio a la otra persona, ¿no? Entonces, ellos no fijan límite, los sentimientos se manejan de manera inadecuada porque todo el tiempo está, insisto, la frustración, ¿sí? Constante, porque las cosas no son como ellos quisieran que fueran, porque sí, lógico, tienen una lógica muy distorsionada por las cuestiones culturales y por todo lo que acabamos de hablar, ¿no? Tiene comportamiento compulsivo porque, les digo, de repente entienden qué es lo que tienen que hacer en cuanto a poner límites, pero cuando sucede el evento, se les olvida y va, ¿no? Como en el corazoncito pesado del nopal, ¿no? Y hay un autodaño. Ellos saben que les hace daño tener ese tipo de relación, pero no lo pueden contener, como una adicción, ¿verdad? Por eso se dice que la codependencia es una adicción. Entonces, no pueden establecer esas relaciones interpersonales sanas de entender que lo que la persona haga, deje de hacer, o cómo se siente es problema del otro. Ellos no, si le dijeron al hijo, ¿sabes qué? Hoy no te voy a dar de comer porque me hiciste enojar, y el muchacho va y se alcoholiza, entonces viene la culpa, ay, es que no le di de comer, ¿no? Entonces, eso lo único que hace es como generar este vínculo, y eso es lo más grande, ¿no? Bien. Este dibujito está bastante claro en cuanto a la definición de la codependencia como una persona con alcoholismo, donde dice que la autoestima de la persona codependiente está muy baja, porque tiene dificultades en la integración de la identidad desde que está pequeñito, ¿no? Entonces, la autoestima está muy mal,
Esas personas no pueden establecer límites funcionales porque, insisto, todo el tiempo les está moviendo la culpa y el deber ser, y es que es tu cruz, el que tienes que, ¿no? Tiene dificultad para asumir adecuadamente la propia realidad, para saber quién es, cómo compartir adecuadamente con los demás, deja que la pisoteen, bien, deja que muchas cosas que ella quisiera hacer porque siente que tiene la obligación con el otro, ¿no? Y obviamente tiene una forma inadecuada de afrontar las propias necesidades, ¿no? Porque siempre está primero el otro, ¿no? Ha tocado mucho de las mamás que, pues el ejemplo que manejaba la vez pasada de uno que tenía un montón de recaídas, ¿no? Y que la mamá siempre tenía dinero reunido para cuando al muchachito necesitaran sacarlo de algún problema, ¿no? O sea, no tienen ese límite siquiera, ¿no? Y tienen dificultades para experimentar esa moderación, esos límites, ¿no? Sin culpa. Entonces, ¿qué es lo que lleva a estas personas a la codependencia? Pues ya decíamos la culpa, pero también puede ser como ese amor disfrazado que no es amor, ¿no? Es más bien como lástima de que, ay, no, pobrecito, es que ¿qué va a hacer sin mí, no? Y implicarse con individuos con problemas psicológicos, ¿no? Con los hijos que se va haciendo, ¿no? Ya todo esto es repetitivo. Aquí lo importante es que sepan que las personas codependientes tienen un problema muy grave en la autoestima y es lo que se trabaja en terapia. El tipo de terapia más adecuado no es la cognitivo-conductual como ha sido, por ejemplo, con otro tipo de adicciones o otro tipo de padecimientos que tienen mucha evidencia, ¿no? Aquí no, aquí es un poco distinto, ¿no? Porque luego viene la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué el comportamiento codependiente no se extingue? O sea, ¿por qué la gente no deja de ser codependiente aún a pesar de estar viendo que lo que está haciendo está teniendo consecuencias que no quiere? O sea, ¿por qué no hace algo distinto, no? Y bueno, algunos dicen, pues es que tiene ganancias secundarias porque entonces tiene reconocimiento social de que cómo sufre por su hijo o cómo sufre por su marido, ¿verdad? Entonces eso es una ganancia para ella como que le da identidad social, ¿no? Otros dicen que es por un logro ocasional de pequeños cambios que parecen prometedores. Es que estoy haciendo las cosas bien porque mi hijo ya tiene 3 semanas que no se alcoholiza, ¿no? Cuando realmente pues, el problema del alcoholismo no tiene que ver con eso, ¿no? Pero ellos lo asocian. Y esa pequeña esperanza les ayuda a mantener ese tipo de conducta que no es la buena, ¿no? Otro es temor a consecuencias peores si abandonan al consumidor, ya sea porque creen que sin ellos la otra persona va a fallecer o le va a pasar algo muy grave, o de ellos que van a hacer ya estando solos, ¿no? Responsables de lo que ocurre y los síntomas de abstinencia, ¿no? Les decía, en este esquema de que cómo trabaja la terapia cognitivo-conductual cuando seamos con estímulos positivos o negativos para favorecer o extinguir conductas, en este tipo de casos no funciona porque, insisto, van implicadas muchas cuestiones culturales, no es así como, señora, a partir de hoy no va a dejar que su hijo entre a la casa borracho porque es su casa y usted tiene que poner límites en su casa, o sea, no es así de fácil, ella no necesita que se lo digan, ¿sí? Ella necesita otro tipo de abordaje que se le conoce como interpersonal, ¿sí? Entonces, la cognitivo-conductual en este tipo de situaciones no funciona tan bien como lo hace la interpersonal, ¿sí? De acuerdo a la evidencia actual, pues. Porque les digo, la cognitivo-conductual ayuda mucho a distorsiones cognitivas, por ejemplo, la terapia esquemática, pero no ayuda con las cuestiones culturales, es bastante complicado, ¿no? Y bueno, ese es el círculo de la adicción que les decía. Y de la terapia interpersonal, el objetivo en este tipo de terapia es reconstruir la identidad dañada. ¿Recuerdan? Desde niño no se gestó bien, todo el tiempo está esperando aprobación del medio externo para poder tomar una decisión sin sentirse culpable. Entonces, fortalecer esta identidad va a ayudar a fortalecer la autoestima de la persona y eso le va a ayudar a salir de este ciclo vicioso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo logra la terapia interpersonal? Pues aumentando la autoestima, ¿no? Es decir, eres valioso, tienes cualidades, pues empezar a reconocer todas estas cualidades, ¿no? Reconocer sus sentimientos. Les digo, el sentimiento más común es la frustración y el enojo, ¿no? Entonces empezar, pero ¿por qué te sientes frustrado? Y se ha dado cuenta usted que esa frustración, por ejemplo, que si no, es que a mí me frustra que por más que trato, que por más que le doy sermones a mi hijo, se sigue alcoholizando, así como, ¿ok? Y entonces sí es muy frustrante porque usted le ha dicho mucho, usted se ha desgastado mucho en decirle, y él sigue haciendo lo mismo.
¿alguna vez he intentado hacer otra cosa para no sentirse frustrada por eso? ¿No? Y entonces les volteé la tortilla y es como, ah, caray, pero como qué, ¿no? Entonces ya les empiezo a decir, no sé, ¿usted qué otra cosa pudiera hacer, por ejemplo, ¿no? Si usted fuera del otro lado, usted le ayuda, no son iguales, pero más o menos le ayudan a abrir el panorama, ¿no? O les vas dando como indicios para que ellos lleguen a la misma conclusión que la tuya y entonces empiezan a generar un cambio, ¿no? Lo siguiente es potenciar sus habilidades relacionales, así como, pues es que yo ya me di cuenta que si en la casa, por ejemplo con la mujer que es agredida con el marido, ¿no? De esa relación, se frustra porque por más que le invita al marido cuando llega borracho, al marido no le importa, claro no le importa, estaba borracho, ¿verdad? ¿Qué esperaba? Entonces le dicen, no, pues o sea, esa relación no es adecuada, espérate que se le baje, espérate que estén tranquilos, entonces ya con un estado de conciencia un poquito más modulado, ya se sientan alrededor de la mesa y platican la situación y empezar a ver consecuencias y cumplirlas, porque luego hablan y se ponen de acuerdo y mira, a partir de hoy cada vez que hagas esto vas a tener esta consecuencia, ¿no? Y el otro, sí, y no, nunca se cumple porque nunca le cumplen los límites, pues la consecuencia, ¿no? Entonces, potenciar esas habilidades relacionales que tienes sanas y orientarle respecto a otro tipo de opciones, ¿no? Que puede tener, ¿no? Y lo siguiente, el autoconcepto positivo de que, a ver, o sea, tú eres una persona valiosa, eres una persona que tiene necesidades, potencial, que puede desarrollarse, o sea, no tienes por qué quedarte ahí que en una situación que nada más te está dañando, eso no significa que seas irresponsable, porque lo primero que se imagina es que es mi cruz y cómo la voy a dejar, que irresponsable, entonces soy una mala persona, o sea, no es que soy una mala persona, y empezar a desestructurar las cuestiones culturales y resignificar su persona, sus objetivos de vida, para que pues se empodere y entonces empiece a tomar decisiones más certeras, aunque a veces pasa la mano hacia el otro lado. Bien, entonces, ¿cómo funciona la psicoterapia interpersonal? Bueno, así como se oye muy bonito, ojalá todos llegaran a esos objetivos desde la primera sesión, pues, no. Necesitan varias evaluaciones para hacer un encuadre, ¿sí? Y una vez que se tiene el encuadre, que son 2 o 3 sesiones, se empiezan a trabajar. Según la teoría, para el abordaje de la codependencia con este tipo de psicoterapia interpersonal, son 20 sesiones, cada sesión es por semana, que serían en 20 semanas, ¿sí? Con 1 hora de duración cada sesión. Es una mentira que es 1 hora porque las personas tienen necesidades distintas y la verdad es que a veces se llevan hasta 2 horas, ¿no? Dependiendo de la crisis, porque cuando sucede una crisis, por ejemplo, no puedes decir, ay, no, es que vamos en la sesión 5 y tenemos que hacer lo que hice en la sesión 5, o sea, pues no, tienes que empezar a abordar las crisis, ¿no? Que son como puntos de oportunidad para hacer modificaciones en el tratamiento, porque aquí no es un método, ¿no? A diferencia de la cognitivo-conductual, que ahí sí está bien especificado los pasos, ¿no? Y ya hizo esto, entonces sigue lo otro. Entonces ya hizo esto, sí. No, acá no, acá es interpersonal y se va adecuando a las necesidades, pero sí teniendo en meta los objetivos, que son estos 4. Bien, en este tipo de psicoterapia interpersonal es, número 1, ¿sí? Que la persona reconozca que hay un problema. Si yo quiero cambiar algo, tengo que saber que debo de cambiarlo y por qué es lo que me motiva a cambiarlo. Si yo no entiendo como un problema algo, ¿por qué lo voy a cambiar? ¿No? Entonces, si yo quiero generar un cambio, tengo que hacer conciencia de que si es o no necesario cambiar y si quiero o no hacerlo. Digo, porque la gente no está tonta y así saben que si toman, pues, si tienen un problema de adicción al alcohol, pues saben que se hacen daño, no se están tontos, o sea, si saben que les hace daño, si saben que tienen que cambiar, pero a veces no quieren, ¿sí? Pues no lo vamos a obligar, ¿no? Entonces, el primer paso, de hecho, en casi todo tipo de psicoterapia es esto, ¿no? Que reconozcan que hay un problema y que ellos se comprometan primero, si de verdad quieren cambiar, ¿no? Para que las sesiones puedan ser exitosas. Porque dicen, ay, no, pues fui con el psicólogo y ni me curó, no te va a curar el psicólogo, no es que llegues y te dé la bendición o con una varita mágica, o sea, no, la terapia siempre es con un compromiso, ¿sí? Yo voy con un problema y entonces el terapeuta es tu aliado, no es como una pastilla, ¿no? De que quieras o no, ya te la echaste a la boca y va a hacer algo, no, la psicoterapia no, ahí tienes que llevar ese compromiso, ¿no? Entonces,
Eso, ¿no? Reconocer que hay un problema y decidir si quieres o no cambiar, y entonces ya se va trabajando en cada sesión diferentes puntos, ¿sí? Mientras que no haya ese reconocimiento, prácticamente no se puede avanzar. No, y es lo mismo que decíamos, este reconocimiento se le conoce tocar fondo, ¿verdad? Entonces, si la persona no le cae el 20 que tiene que hacer un cambio, pues que ni vaya a pagar, porque, bueno, los psicólogos que de veras son terapeutas, psicoterapeutas, pues cobran bien, ¿no? Un recién egresado la licenciatura, pues se supone que debe dar terapia. Entonces, los costos, ¿no? Porque no es así como que vas a ir a Salme, en Salme no te cobran 20 pesos la consulta, y es una institución pública, ahí te cobran 75 pesos, creo. Pero ahí no te las dan como debe de ser, ¿no? Porque las citas son cada 3 meses, entonces pierdes continuidad. A veces, sí, decides el cambio, quieres hacer el cambio, vas con el terapeuta y el terapeuta tiene un montón de trabajo y sabes que nomás tengo media hora, entonces sí tienes que trabajar, ¿no? Y tu siguiente cita es dentro de 3 meses, pues, ¿no? Que hay que, ¿no? Bien, entonces, después de eso sí, reconociendo cada punto, ¿no? Les decía, necesito el cambio, quiero el cambio, me comprometo a ejercer lo que me toca para que este cambio se dé, ¿no? Entonces, se empieza a manejar las emociones, porque les digo, si la persona tiene culpa de poner límites, pues nunca va a poner límites, entonces tiene que trabajar con esa emoción, de que no es necesario tener culpa, ¿sí? No te vas a quedar solo, o sea, todos esos miedos que van saliendo en el que, pero es que si cambio voy a perder, o sea, no, al contrario, es de que si cambias vas a ganar, y lo mejor es que ganas tú, y al momento en que tú ejerces el cambio va a impactar en la otra persona, ¿no? Entonces, pero es muy complicado, les digo, en una institución pública, esto lo recomendamos que sea particular y no es barato, ¿no? Hay terapeutas que cobran hasta 1,200, ¿no? Cobran más que un médico general y más que un médico especialista. Bien, entonces, lo siguiente es responder con acciones, ¿no? Ok, entonces, tú quieres cambiar, entonces, ¿cómo lo vas a hacer, no? Y el terapeuta, al ser tu aliado, y tú le vas diciendo como qué es lo que vas haciendo, te va a ir como reforzando vas bien, o pues esto no funcionó como esperabas, ¿qué otra estrategia desde tu contexto puedes emplear? No que llegue con el terapeuta y le diga, ay no, entonces ahora lo que va a hacer, le va a poner a escondidas el metronidazol para que cuando él se emborrache, se sienta mal y no, y al rato señor en el hospital muriéndose, ¿verdad? O sea, no, eso es antiético. El terapeuta no tiene que decirle qué hacer, pero sí le tiene que orientar respecto a el contexto del paciente, ¿no? Así como, ok, ¿con qué recursos cuentas y tú qué puedes hacer? Vamos viendo. Entonces, esta persona se compromete, va actuando y van evaluando resultados y se va modulando, pues, ¿no? A la persona, pero sobre todo reforzando cuando las cosas van por el camino, ¿no? Y algo bien importante, les decía con la autoestima, es enfocar la atención y la energía en la persona, ¿sí? Así como, pues sí, déjalo, o sea, es un adicto y así, y no estamos trabajando con el adicto, estamos trabajando contigo, ¿sí? Entonces, tú pon límite, ¿no? Por ejemplo, la emoción, no, así cada vez que llega borracho, yo me siento, a ver, pues, pero ¿por qué te sientes así si él está toda madre, no? Entonces él llega, te tienes preocupado y tú chillando, o sea, no, empieza a trabajar en ti, o sea, ¿qué de malo tiene que llegue así, no? No es que me pega, no, pues ahí no, pues tienes que poner un límite, ¿no? Pero si nada más es porque llegó borracho, te gastó el dinero de los pañales, entonces empezar a poner límites y consecuencias, ¿no? Centrar la atención en la persona y no en la relación, ¿de acuerdo? Y asumir su responsabilidad, no viviendo con el sentimiento de culpa, que es lo que estoy diciendo. Dice, salir del ambiente familiar implica fortalecer las fronteras de la familia, empezar a buscar aliados, ¿no? Para que el cambio sea como más permanente, ¿no? Y sobre todo trabajar en las relaciones personales con amigos, con familia, que empiece a fortalecerse esta persona como codependencia. En el proceso del tratamiento es inevitable que sucedan 4 áreas problemas, se les conoce, ¿no? Entre estas es el duelo. ¿Por qué? Porque se va a perder una relación en las cuales se tenían alguna ganancia secundaria o no, porque por lo menos se tenía como un reconocimiento social como la mujer abnegada, que es una cualidad en la cultura mexicana antigua, pero estamos en el siglo XXI, por favor. Entonces, empiezan a perder esta situación de
de pareja, ¿no? Entonces empieza con el proceso de duelo, ¿no? Y empiezan a claudicar de que pues sí será bueno, no será bueno. Entonces, es en la terapia trabajar la situación de la pérdida, porque obviamente la relación ya no va a ser igual, ¿no? La siguiente, las disputas personales, ¿no? Que también tienen que ver no nada más con la persona con la que tiene codependencia, sino en México, ¿sí? Con la México antiguo, con la familia extensa, ¿no? Con la suegra, con las cuñadas, porque entonces ya estás poniendo límites y entonces ya no eres abnegada con esas cualidades de abnegación, sino entonces ya la rebelde, la que, ay, algo le dijo el terapeuta y se está empoderando y que mal, ¿no? Feminazi, ¿no? Entonces, estas disputas personales e interpersonales también se tienen que trabajar en la terapia y es uno de los problemas que casi siempre salen, ¿no? Y fortalecer las cuestiones interpersonales, ¿no? Esto que se conoce como trabajar los déficits interpersonales, es decir, que la persona otra vez se vuelve a enriquecer como individuo, ¿sí? Que salga y, no sé, que siga estudiando, que tenga nuevas amistades, que empiece a salir de ese círculo enfermo, porque desafortunadamente el codependiente, les digo, entra como en un remolino y su vida se acaba y gira alrededor de eso, entonces dejan de tener amistades y el tratamiento es que recuperen su vida, ¿no? Que van a tener amistades y fuentes de alimentación personal, ¿no? Y la transición de rol, o sea, ya no vas a llevar el rol de mujer abnegada, sufrida, cargando una cruz. Ahora tu rol como individuo es como una persona, como digo, en México lo más común es ser mujer, los codependientes, entonces en México ya tu rol no es de mujer abnegada, ahora tu rol es de una persona íntegra, con los mismos derechos que la otra persona y que además tiene la capacidad, si quiere, de trabajar y ser autosuficiente, ¿no? Y exigir sus derechos y sobre todo cuidar su integridad, ¿no? Porque le decían, este tipo de relaciones codependientes hay mucha violencia y eso se tiene que trabajar en el cambio de rol, que es en la cuestión cultural con lo que más chocamos, ¿verdad? Igual que con la familia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ya se durmieron. Bien, entonces, ya para finalizar, porque ese es un tipo de terapia. El abordaje, que según los documentos que revisé, es el que ha generado como más impactos, el que ahorita tiene más evidencia, ahora que está de moda la medicina y las intervenciones basadas en evidencia, por este enfoque, ¿no? Y otras así informales, ahora sí como calcomanías de la comadre nos dice, porque eso no tiene evidencia, pero lo saqué de Facebook. Dice, una práctica de desapego, ¿no? Porque finalmente la codependencia es un tipo de apego, ¿sí? Dice, para lo que ya no necesitas, o sea, una relación codependiente no la necesita nadie, porque es enfermizo, ¿no? Entonces, esta práctica de desapego es, número uno, identifica el sentimiento, ¿no? Que está asociado con el objeto de la persona. Entonces, les digo, culpa, frustración, enojo, entonces, identifica ese sentimiento. Segundo, pregúntate, ¿qué propósito cumple en mi vida esta relación? ¿Realmente vale la pena? O sea, ¿yo estoy viviendo para esto? O sea, tengo una sola vida y así va a ser siempre. ¿Vale la pena? ¿No? Tercero, pregúntate, ¿todavía cumple ese propósito? Porque al principio tenía el propósito de dar mi identidad, porque yo estaba enfermo, codependiente, entonces mi identidad estaba mal, mi autoestima estaba mal. Entonces, yo ya me fortalezco y ahora sigo necesitando eso, ¿no? Porque ya me sané. Entonces, la cuarta es agradece, ¿no? Que llegó en un momento adecuado de tu vida, bueno o malo, para bien o para mal, pero en este caso es para mal, mucho, ¿no? Entonces, agradece lo que tengas que agradecer a esta persona por lo bueno, ¿no? Lo que hizo o dejó de hacer por ti, o lo que representó para ti en ese momento, y déjalo ir, ¿no? Entonces, lo agradeces y déjalo ir con gratitud. Y recuerda de lo bueno, porque entonces el problema con el tratamiento de las cuestiones codependientes es que las personas mejoran su autoestima, se fortalecen y ya dejé la porquería esa, o sea, ¿no? Así como, bueno, ya se terminó la relación, pobrecito, ojalá se sane, yo lo que se no se pudo, yo me sané sola, ¿no? Pero no decirle como rata de dos patas. Sí, entonces, déjalo ir, pero con gratitud, ¿no? Según la comadre, pues. Y otra, ay, no. Cuando hay una relación codependiente, como si tenía muchas cosas buenas, es una adicción, ¿sí? Y va a estar latente. Entonces, cuando les pasa de que, por ejemplo, ¿no? Que empezaron a tomar con las amigas, no son alcohólicas, pero salen con las amigas, y de repente se reciben un poquito, y le marcan, ¿no?
Y acá es al revés, si recibe la llamada de la persona que genera este vínculo, dice, en vez de ponerle papi chulo o no sé cómo lo tenga registrado, cámbiale el nombre y póngale, no contestes. Sí, con la persona con la que tengan este vínculo, ¿no? Así como, no, yo ya no quiero esta relación. Entonces, para no estarles llamando cada vez que se ponen borrachos, cambien el nombre como lo tienen en el contacto. Pon esto, no contestes, quiérete. ¿No? Vamos a dar 5 minutos para que Cambien todo. Para que eviten el una consulta, por ejemplo, ahorita la parte sobre una codependencia, sobre algo que puede decir con obviedad que es una persona que trae una adicción, ¿no? Sí. Pero existe una codependencia sobre objetos, llámese, por ejemplo, ¿sabes qué? Pasó algo, lo tengo ahí y estoy triste y agarro mi teléfono y empiezo no sé, a comunicarme por el Facebook, por esa parte, y ya, o sea, soy codependiente de este sentido, o sea, mi medicina o la parte es este aparato, ¿no? O algunas condiciones sí, que de repente, sin saber o no querer, me está afectando mi sociedad, mis condiciones, sin darme cuenta, sin saber que estoy alejándome, porque, pues, bueno, he conocido gente que está totalmente aislada porque pues, esta parte y se aísla, ¿no? Sí. O esto u Sí. otras cosas. Son adicciones, por ejemplo, la adicción al celular, la adicción al internet, la adicción al juego. La codependencia es una adicción al adicto. De hecho, esa es la definición burda. cuando es el celular no es codependencia. No, es adicción al celular. Ajá. Es adicción al celular. Codependencia es únicamente a otro. Al adicto. O sea, la codependencia al final, como de lo que yo presenté, la codependencia es la adicción al adicto. Por ejemplo, ahora, viendo esta parte, si yo, por ejemplo, le hago a mi hijo que está dependiente de esto, empiezo yo a generarlo, o sea, no es alcohólico ni nada, pero lo empiezo a generar con otro tipo de vínculos, ¿no? El juego, las condiciones, también se puede manejar que estoy como codependiente para que él esté siempre contento, lo agarro y yo lo estoy chiqueando con estas cosas y sin saber que le estoy haciendo nada porque lo estoy viciando otra vez a lo que está generándose. No sé, porque al final es si no se lo doy, va a estar. Ajá. Sí, y ahí es la cuestión de límites, ahí no es codependencia, ahí es la falta de límites. La codependencia es cuando ya me vinculo de que, pobrecito, le está sufriendo, entonces yo me tengo que martirizar, yo tengo que hacer eso. Si no hay ese sufrimiento, eso no es codependencia, porque es ese vínculo ya patológico. Si yo lo hago para quitarme un problema de encima, porque pues yo quiero estar en el chat y mi hijo está brincando, lo de la tablet, ¿no? Pero eso no es codependiente, o es nada más como apagar un problemita, pero no estoy favoreciendo nada. Lo que estoy favoreciendo es, estoy haciendo un paternaje muy negligente, que después va a generar problemas, pero eso ya no es codependencia, eso es como falta de límites o una... Sí, más que nada falta de límites. Pero sí, la codependencia aquí al final, pues se resume como eso, la adicción al adicto, ¿no? Porque la otra, los celos patológicos, que es lo que vamos a ver la siguiente vez, no es codependencia, se confunde mucho con codependencia porque dice, es que si tú le hablas a otra vieja, entonces me hace sufrir y entonces se empieza a crear un vínculo que parece mucho al codependiente, pero ahí es una situación distinta, porque es un problema en el error de la interacción social, pues, y va a una situación más delirante, ¿no? Ahí sí se medica, aquí no se medica nada, ¿eh? Las personas codependientes pueden llegar a sufrir depresión, y entonces si ya generan depresión, entonces ya se medica. Pero para la codependencia no hay tratamiento, ¿sí? Farmacológico, perdón, no hay tratamiento farmacológico. El tratamiento es con psicoterapia y es de mucho tiempo. O sea, la codependencia no se genera de la noche a la mañana, por lo tanto, ¿sí? El tratamiento tampoco es de la noche a la mañana, ¿no? Les digo, según este artículo que revisé, son 20 sesiones, pero la realidad es que son un poco más, porque no se dan cada semana, porque no duran una hora, porque el contexto cultural es distinto, ¿no? Y cada persona es distinta. Habrá personas muy inteligentes que rápido te capten todo y que salgan más rápido, y habrá otras que tendrán muchas deficiencias cognitivas o sociales que nos cuestan más trabajo. Sí, yo creo que también ahí depende mucho de la aceptación, lo que decías ahorita, ¿no? O sea, cuando una persona ya está decidida a querer cambiar, es cuando es más fácil de abordar y es más fácil de poder trabajar, independientemente de la inteligencia. Claro. Creo que es más que nada la aceptación. Sí. Y hablas ahorita de la codependencia
de las personas codependientes al adicto. Ujú. Pero ¿qué pasa con los adictos que somos muy codependientes? Ajá. Que nos hacemos bien codependientes. Les digo, en mi caso Sí. personal, yo también, yo soy adicto, soy de recuperación, pero creas un vínculo de codependencia, pero cañón, ¿eh? A mí me costó mucho trabajo, incluso mucho después de haber dejado de ingerir drogas y alcohol, ya tenía algunos años, y tenía una codependencia hacia la mamá de mis hijos, pero cañona, o sea, y ya estaba divorciado desde antes de haber tomado el proceso. Entonces, ese proceso a mí me costó mucho trabajo, porque entonces yo ya sentía que ya merecía, pues ya dejé de tomar, dejé de drogarme, ese fue mi problema, por eso me divorcié, entonces ya ahorita ya merezco. Entonces ahí en ese vínculo empiezas a sufrir, y cuando ya te causa sufrimiento, pues está bien cañón, ¿no? Porque es otro trabajo, o sea, a lo mejor al dejar de drogarme y de divorciarme, pues ya no es otro trabajo que llegue todo jodido, ya dije, pues ya, si sigo drogando voy a morir, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empieza eso, no? O sea, fueron como 3 años, o sea, ahorita decías, es que pues, depende del tiempo, no, yo unos 3 años, pero cañón así. Digo, ya ahorita lo entiendo después de tantos estudios, de que me puse a hacer otras cosas, que ya estoy en otra etapa, ya también doy terapias soy consejero en adicciones y todo ese rollo, ¿no? Pero el problema es ese, también nosotros como adictos, ¿no? Me decía una vez una chamaca en una sesión, me dice, oiga, su profe me dice, ¿por qué me tocan puros de esos, no? No te tocan, mi amor, si no te los hacen. Tú los buscas, tú los Porque es el referente. porque tú es lo que tú andas buscando, o sea, tú de alguna manera buscas una persona que te agreda, una persona que te trate mal, porque te trata bien. No, es bien. Ay, Sí, no hay dopamina. Ese no es buena onda, no, el que llega y te dice, anda, güey, chat, véngase, mi chula, y órale, como, ay, sí, mi amor, ¿verdad? Entonces, ese es el problema también, que nosotros como adictos, después tenemos que empezar a trabajar. Ahorita hablabas pues de que codependiente adicto, no, pues el adicto crea unas codependencias, pero cañonas. Y sí, la verdad es que, ahorita lo decías, sí, cuesta más trabajo a veces, vaya la redundancia, trabajar con los familiares codependientes de los muchachos, sobre todo a veces. Ahorita hablas de las mamás, pero a mí me toca con muchos papás ahorita. Sí. Ahorita hay muchos padres con el sentimiento de culpa que dices, porque se sienten culpables, ¿no? Y luego es que ya lo encerré, entonces como lo encerré, no, pues ahora tengo que darle, porque sí, o sea, no lo encerraste, lo estás llevando a un tratamiento, porque el chavo está enfermo, así que sí tienes que empezar a entender. Sí, Entonces ahí es otro rol más cañón, y sí, pues también nosotros como adictos nos cuesta mucho trabajo de repente poder brincar ese pasito de la codependencia. Sí, porque muchas veces por su participación, porque eso es súper importante, ¿no? La persona con adicción también se puede hacer adicción a otra persona, ¿no? Esa codependencia. Y es otra adicción, y hay que manejarlo como otra adicción, ¿verdad? Sí, es bien complicado. Y lo siguiente con los papás, es bueno que los papás ya se estén involucrando más en cuanto a los hijos. Y el problema de la culpa, de manera inconsciente, el adicto, sobre todo cuando son muchachitos, lo saben. ¿Sí? Entonces, es que acá me pegan, es que acá no me dan de comer, es que acá. Y entonces empiezan a manipular y ponerles ese límite a los papás. Es súper complicado porque les crea ánimo, ¿no? Porque les ha llegado incluso acusaciones de que es que mi hijo dice que en el centro lo violaron, o sea, ¿no? Con tal de generar culpa, así de por tu culpa me encerraste y me violaron, entonces eso no te lo va a perdonar y eso le ayuda a manipular, ¿no? Pero claro, eso ya es como otras fallas en la comunicación con eso, y que sí se tiene que abordar, ¿no? A propósito de lo que mencionaba, vemos lo que es, o sea, cuando trabajamos, lo vemos como que tenemos que trabajar diferentemente en la sustancia a la cual se es adicto o dependiente. Pero entonces no cambiamos, y eso tiene mucho que ver con lo que mencionó la doctora, de las intervenciones cognitivo-conductuales que van únicamente como a la periferia y no vamos como a la base, que es la personalidad dependiente, que es muy diferente de la sustancia de la que dependo, de la cual puedo cortar eso, pero bien puedo agarrarme de otra cosa, que era lo que mencionaba. Entonces tengo que ser consciente de esa personalidad dependiente, que ya vemos un poco de la etiología de cómo se va creando esta personalidad dependiente, en la cual pues, son personas que a lo mejor suelen o solemos agarrar cosas que vengan a sustituir. Entonces yo agarro una persona que venga y me cubra una parte de seguridad que no tuve en mi infancia, y entonces vengo y agarro una sustancia que me brinde una liberación emocional, porque en mi infancia
no me enseñaron a cómo manejar mis emociones, entonces o sea, me parece muy interesante precisamente por eso, porque se trabaja en la sustancia y no en la personalidad, no en lo que detona y no en responsabilizarse sobre su propia integridad, pues, la cuestión emocional. Y ese tipo de intervenciones son multidisciplinarias y son muy complicadas porque tiene una cuestión cultural muy fuerte de fondo que implican leyes públicas, o sea, acciones de equipos coordinados de sociólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos que estén interviniendo las comunidades. Porque bien, podemos intervenir a la persona con su familia, pero bueno, ¿cómo está la colonia en la que viven? O sea, si todos los días en la esquina encuentran a los que se están drogando. Entonces es algo que va más allá y es muy complicado. Sí, gracias. Sí, pues por las cuestiones culturales y ahí cómo las cambian, ¿no? Los medios de comunicación tienen una labor importantísima y en vez de cambiar esas estructuras disfuncionales, lo que hacen es aplaudirlas con las telenovelas, ¿no? Cochinada de basura, que lo único que hace es seguirte diciendo que tienes que ser abnegada, sufrida, porque eso es bueno y eso lo hacen todos, ¿no? Pero esos podrían ayudar, por ejemplo, ¿no? En tu experiencia, ¿qué tanto se da la frecuencia de que cuando hay un adicto exista un codependiente? O sea, ¿se da siempre? ¿Se da con qué frecuencia? Como en el 99% de los casos. 99.9. ¿Verdad que sí? O sea, es extremo. Cuando no hay una relación codependiente, la persona con adicción sale rápido. Sí. Pero cuando hay una relación codependiente, y que les digo la mayoría, ¿sí? En mi caso, pues apenas tengo 14 años viendo pacientes exclusivamente psiquiátricos y con adicciones, 3 casos en 14 años. O sea, que no tienen relación con el codependiente y todos los demás, todos, les digo casi siempre, a mí me ha tocado más con la mamá, ¿no? Porque yo no trabajo en el centro, yo nada más en consulta externa, pero acá al compañero ya le toca distinto. Perdón, sí, yo no me he encontrado hasta ahorita un caso donde no haya codependencia. Y desgraciadamente, a veces te digo, es más difícil trabajar la codependencia familiar que a los mismos chavos. Hay chavos que tienen toda la disposición, nosotros que tenemos un poco de experiencia con latentes, vemos cómo ellos llegan con toda la disposición de querer cambiar. A veces ya les cambia lo que decía ahorita el compañero, que tienes que ir desde el fondo, salir de donde viene, y les empieza a explicar, y muchos chavos, órale. Pero luego salen y la mamá, no, es que mi niño, a veces llegan las señoras, no, es que dice que mi niño, no, si tiene su niño será 36, ¿no? Espérenme, déjenlo crecer, ¿no? Pinche Chabelo, decimos ahí nosotros, ¿sabes? Pinche Chabelo, ya, quítale los pantalones cortos, o sea, ahí el problema ya es cuando te empiezas a dar cuenta que el problema no es bueno, si es un muchacho en adicción, pero lo que decía él, tienes que empezar a trabajar con todo. Yo, por ejemplo, ahorita lo que mucho que trabajo, y es a donde yo siempre quiero ir, es a la prevención. Exacto. A la prevención, ahorita estoy en Mesa de Paz Jalisco, estamos de Cultura de Paz, estamos trabajando en Cultura de Paz. De hecho, hoy día presenté aquí un taller de la paz como herramienta en la prevención de las adicciones. Porque eso tenemos que ir a lo que él decía, o sea, si no hay quien compre, no va a haber quien venda. Exacto. Sí, ahorita decías lo de las telenovelas, pero ayer el novelón que se aventaron en Culiacán. O sea, qué triste, en un país que vivimos donde sabemos que estamos en manos de los malos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pues todos los que fuimos adictos lo comentamos, pues a dónde íbamos a comprar, ni que fuéramos al Oxxo o al Walmart, íbamos allá con los señores esos que nos venden esas porquerías. Entonces, pues la codependencia es muy, yo hasta ahorita no me he encontrado, que 3 yo no, casi siempre hay una codependencia muy marcada y sobre todo, te digo, mamás y papás, yo también me he encontrado con mamás y papás, o la abuelita. A veces el papá y la mamá ya, pero la abuelita lo tiene bien vinculado y no lo suelta a su niñito. Entonces ahí es donde tienes que empezar a trabajar con los roles familiares, las terapias familiares. Sí, y desafortunadamente cuando son las abuelitas, pues ahí, no, ya, porque ya no, ahí es quitar esa simbiosis, ¿no? Quitar a la persona con adicción de ahí para que se sane, porque no, son casos en que uno nomás le da la bendición, porque ¿cómo vamos a reestructurar a una persona de esa edad cuando se supone que ya está haciendo un bien? Porque Dios se lo va a premiar porque está cargando con... Entonces, y ya pues cierro con, bueno, casi terminó, ya vamos a las diapositivas con este que me gustó mucho, que dice que la única relación verdaderamente tóxica
es la que tenemos con nosotros mismos. Todas las demás son consecuencias de esta relación. Entonces decíamos, si yo tengo baja autoestima, no tengo mi identidad y así, ¿qué voy a hacer? Me voy a encontrar con puro patán, pero no porque sea lo único que encuentro, sino porque es lo único que veo, entonces tengo que trabajar en mí primero. Entonces, esa es la única relación tóxica que realmente tenemos, ¿no? A mí me gustó muchísimo, no conozco al autor, aquí está, no, pero nunca lo he escuchado, pero es como muy claro, ¿no? Y la siguiente, ¿no? Cuando trabajamos con las personas codependientes es así, o sea, no duele para que sufras, ¿no? O sea, claro que duele, porque tengo que romper un vínculo, porque tengo culpa, porque... Sí, pero tiene que doler para que cambie. Si no duele, o sea, no tocas fondo, no cambias para que, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su atención. No sé si hay alguna otra intervención para complementar esto, algún otro comentario, ¿sí? ¿Qué tan, no sé si tengas tú el dato, qué tanto porcentaje de la población busca ayuda cuando tiene este síntoma? Nunca, nunca. Y los que buscan ayuda en esas, digamos, 20 sesiones, sé que es un estimado, ¿qué tanta independencia logran? Sí, la verdad es que no tengo el dato, ¿eh? Es como lo que dicen en la mayoría de los pacientes, lo que les funciona es esto, pero la realidad es que no. Es muy raro, la mayoría de las personas que detectamos con codependencia es porque llevaron al adicto, y siempre creen que el problema es el adicto nada más, sin notar que ellos tienen el problema. Entonces, cuando se lo haces visible, si es una viejecita, pues no, o sea, ni te desgastes, pobrecito, ¿no? Pero si es una mamá o si es una pareja, entonces los invitas. En México no se tiene la cultura de la terapia, porque lo primero que dicen es que no estoy loco, el problema es él, ¿no? Inmediatamente dice mucho rechazo, hay mucho estigma, y pues no, la verdad es que está complicado. Por ejemplo, pues yo no soy terapeuta, ¿verdad? Yo soy psiquiatra y a todos los familiares de los pacientes con adicciones les recomiendo que vayan a psicoterapia. ¿Cuántos van? Ninguno, porque tienen esa idea de que el problema es él, ¿no? Entonces están los centros Nueva Vida, los CAPA, donde ahí sí hacen el manejo integral, ¿no? En los centros Nueva Vida, que son los famosos centros de atención primaria en adicciones, que hizo con lo del gobierno de Calderón, por lo del dinero del chinito, hacen intervención supuestamente para prevención, ¿sí? Pero la realidad es que no hacen prevención, hacen tratamientos iniciales, ¿no? Entonces, detectamos un problema de adicción, lo mandamos con ellos hacen la evaluación familiar y ellos les dan las orientaciones familiares. A veces el adicto deja de ir a sus sesiones, pero y la familia se queda para trabajar la codependencia. O sea, no sé qué tanto éxito haya, la realidad es que no investigué el dato, pero aquí en México es lo que se hace. En otros países el sistema es totalmente distinto, ¿sí? Porque para empezar, se independizan los jóvenes de casa desde los 17 años. Y aquí ya lo dijo el compañero, tenemos hijitos paquetones de 45 años mantenidos por los papás. O sea, es una cultura muy distinta, ¿no? Entonces, sí, se van como sus niños, sus bebés, ¿verdad? Entonces, no sí, ahorita, perdón, con respecto a lo que decía él, si no se detecta, como tú dices, en un tratamiento de un adicto, es rara la persona. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, nuestra tradición nos dice que esas personas son gente buena, gente que se preocupa por los demás, que los ama demasiado, ¿no? Y la verdad, pues no es cierto, es una codependiente total que está echando a perder ese vínculo familiar. Con la ignorancia. Sí, eso es más que nada la ignorancia. Pero entonces, mucha gente que se trata de codependencia no logra, ni menos que le caiga el 20 que tiene un problema. Porque para empezar no lo ve como problema por las cuestiones culturales. ¿Sí? Entonces, de los que sí me ha tocado, pues de los pacientes que me ha tocado atender, que los familiares sí se atienden, ha sido los centros Nueva Vida, y los familiares sí llevan el tratamiento. Y, por ejemplo, en Colotlán, ¿no? Yo estuve en Colotlán 7 años, ¿no? Y en esos 7 años que me tocaba ver adictos y que manejábamos en conjunto, porque todos los pacientes con adicción a fuerzas tenían que ir allá, ¿sí? La mujer, ¿sí? La mamá, trabajaba la codependencia, entraba a terapia, ¿cómo se llama la que utilizan ahí? ¿Tú sabes cómo se llama el tipo de enfoque que utilizan en CAPA, en nosotros en la vida? Cognitivo-conductual, ¿no? Sí, es cognitivo-conductual. El tipo de terapia que empleaban ahí, la mujer salía, ¿no? La mamá, así como que yo ya trabajé en la codependencia. Pero luego llega a casa y el marido, vieja desobligada, ¿cómo puedes si es tu hijo? O la vecina, ¿no? ¿Cómo puedes ser indiferente si tu hijo se durmió borracho en la calle, estaba vomitando y no hiciste nada, ¿no? Entonces, ahí vamos otra vez con las cuestiones culturales, ¿no? La mujer iba trabajando, o sea, había algunos casos que sí se libraron, pero las que sí trabajaron y tenían al marido o la familia, como yo les decía, ¿no? Las cuñadas, las suegras sí en contra,
pues hacía que tomaran otra vez el rol, ¿no? Que eso es como lo frustrante, ¿no? Y es un problema que dices, ¿y ahí cómo? ¿No? Y les digo, pues era Colotlán, que es un municipio bastante pequeñito y con una cultura muy arraigada. Aquí en la ciudad, la verdad es que desconozco, apenas tengo desde diciembre que llegué acá, entonces de aquí no desconozco. No, y Colotlán son adictos hasta las gorditas. Además, son radical. Es una opinión muy... Además de Japa, ¿existe algún otro lugar donde pueda ir uno a trabajar esa gente? Sí, en los centros de integración juvenil, porque en esos dos que son del gobierno, el Centro de Integración Juvenil, que es el CIF, define también varios módulos, hace la misma una intervención, de hecho más completa, porque ahí hay internamiento, ¿no? Entonces hacen la evaluación de la persona con adicción, hacen la evaluación de la familia, y si la persona con adicción quiere integrarse, que son internamientos voluntarios a puertas abiertas, entonces mientras el paciente está internado, trabajan con la familia y están obligados a ir. Ahí las intervenciones incluso las hacen con trabajo social, pero lo que desafortunadamente muchos de los que quedan ahí, los familiares ya están hartos y lo único que hacen es ir a guardar al adicto para ellos irse de vacaciones a descansar y no se comprometen, entonces no se logra el cambio. También desconozco las cifras de qué tanto sí se haya recuperado, pero sí aquí en zona metropolitana están los centros de integración juvenil también. Porque eso era mi pregunta también, o sea, ¿qué tanta eficiencia tienen esas instituciones? Y sabes, por ejemplo, algo de los grupos de autoayuda, ¿qué tanta eficiencia? Porque ese es, por ejemplo, Al-Anon, qué bueno que me acuerdas, porque está Al-Anon y Al-Anon trabaja con esto, y yo no conozco, no conozco ningún grupo de Al-Anon que más. Pero puedes entrar a cualquier, al Google ahorita y te das grupos de Al-Anon y ahí lo encuentras. Y ahí se trabaja y son grupos de autoayuda y la verdad es que no es muy profesional, no es nada profesional, ¿verdad? Pero yo conozco mucha gente que ha liberado esos sentimientos de culpa, pero volvemos a lo mismo, yo conozco familias o señoras que están así, que ya están bien liberadas y la verdad se las comen, ¿no? Mira, ella sí muy feliz de allá paseándose, pero otro hijo de cómo anda. Pues es que mi hijo no quiere cambiar, yo ya quise cambiar, yo ya salí adelante con eso, ¿no? Entonces la cultura es lo que más es lo que es la cultura, los pensamientos, esos prejuicios con los que nos educaron, son los que desgraciadamente no nos permiten incluso eso, ni siquiera llegar a buscar consulta. Lo que sea la doctora es una realidad. Tú le dices al papá, oiga, fíjese que traen problemas. No, espérese, yo no estoy loco. Ese güey dice que ese es el que nos es, por culpa de él, está la familia como está. Nosotros no. Y sí es cierto, Juanito lo dejan. Juanito lo dejan y ya lo sé. ¿Cuánto no sé qué ver por este muchacho? No, pues, no sé qué ver por este muchacho. No, es que tiene que venir a las juntas familiares. No, a mí no me traiga con eso. Yo les pago. Y sí, eso es lo que nos vinieron a dejar los vicios y la cultura esa tan triste de triste realidad. Que, si no eres un mal padre, una mala madre, y ahí es donde te agarran, es que es mi cruz, no lo puedo dejar. Así es. No sé si hay algún otro comentario para... ¿No? No, padre, Pues, muy enriquecedora. Muchas gracias, me encanta porque se hace diálogo y eso es lo que se trata, ¿no? No como al principio que era muy teórico, ¿no? Y acá como si estuvieran a pasar mis alumnos de psicología. Y eso es como más enriquecedor porque yo me llevo mucho, ¿no? Pues muchas gracias, pues agradezco su presencia, su atención, su participación. Y pues ya nos veremos con el siguiente tema, que es ya los celos patológicos o celotipia, ¿no? Yo no sé de eso. Y ahí sí. Yo no sé de eso. Ese yo me la sé más bien. Siempre yo paso. Gracias, Ceci. Y ya saben, el tema de celos patológicos o celotipia, para que estén al pendiente de la fecha, ya la veremos. Va a ser probablemente el último viernes de noviembre, ¿verdad? Y pues gracias, Ceci. Y gracias a todos los que asistieron, a los que a través de Facebook también están al pendiente. Y pues buenas noches. Gracias. Y los invitamos a concluir esta charla con una aportación voluntaria. No sé si me puede apoyar, Paz. ¿Me apoyas a la aportación voluntaria? Compañeros, se manifiesta una aportación.